Nuevos estudios revelan las implicaciones de los contagios constantes de COVID-19 en la salud. Si no nos vacunamos nuevamente contra el COVID-19, ¿estamos más expuestos a infecciones y enfermedades colaterales? La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña Paul Cárdenas, investigador del Instituto de Microbiología de la Universidad San Francisco de Quito. Paul, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por estar aquí. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, para ubicarnos un poquito, entiendo que un estudio de más de 38,000 jóvenes confirmó en el 2023 lo que prácticamente los investigadores habían comenzado a sospechar. La pandemia de COVID-19 precipitó un aumento en los casos de diabetes tipo 1 en niños y adolescentes. Sin embargo, no había una respuesta clara de por qué el aumento de estos casos. Le pregunto a usted, ¿se conoce ahora ya la relación existente entre la diabetes y el COVID-19 y existe realmente esa relación? Sí, justamente varios estudios se han publicado en el último par de años relacionados con diabetes tipo 1, diabetes gestacional y diabetes tipo 2 también, después de haber tenido COVID-19. Esta semana salió un artículo relacionado con diabetes tipo 2 en cientos de miles de personas y el aumento de riesgo en desarrollar esta enfermedad, sobre todo después de haber tenido una enfermedad grave y no haberse vacunado. Eso sobre todo con diabetes tipo 2. Otros estudios que salieron el año anterior, de igual manera en cientos de miles de personas, verifican que existe un aumento de prevalencia en diabetes tipo 1 y en diabetes gestacional en personas que se han contagiado de COVID y más aún en personas que han tenido varias reinfecciones del COVID-19. Ahora, me gustaría que conozcan un poquito sobre la diabetes nuestros oyentes, ¿no? La diabetes tipo 1, entiendo que se produce cuando el propio sistema inmunológico del cuerpo ataca las células del páncreas que producen insulina que regula los niveles de azúcar en la sangre. Como resultado, los niveles de azúcar en sangre pueden oscilar peligrosamente y a largo plazo, pues esto puede dañar vasos sanguíneos de las personas, lo que a su vez puede provocar ceguera, insuficiencia renal, ataques cardíacos o daños a los nervios, que en el peor de los casos pues requieren la amputación de alguna extremidad. Ahora, ¿qué sucede cuando la persona ya no se vacuna contra el COVID-19? Dijo, ya pasó la pandemia, ya me vacuné 1 o 2 veces y hasta ahí llegué. ¿Es más propenso probablemente a esta situación? Sí, lastimosamente este virus que lo conocemos desde hace pocos años es un virus que vino para quedarse. Es decir, mucha gente sigue infectándose, seguimos viviendo con este virus. Nuestro sistema inmune no es capaz, como con otros virus que pensamos que uno se infecta y ya nunca más le da. Además, este virus cambia también y ha cambiado bastante, ha tenido muchas mutaciones desde que se originó en Wuhan en el 2019 hasta ahora. Ha tenido muchos cambios, por ende, la vacunación se ha visto también ha tenido que irse adaptando a estos cambios en el virus. Entonces, así como en la influenza, cada año sacan una vacuna contra las nuevas cepas circulantes, ahora contra el COVID se está sacando una nueva vacuna cada año para las cepas que están circulando sobre todo. Entonces, es importante la vacunación, sobre todo para protegernos contra estas nuevas variantes del COVID. Entonces, hoy por hoy, luego de lo que hemos vivido con la pandemia y las pocas vacunaciones siguientes que se ha realizado en la población, ¿estamos más expuestos a infecciones y enfermedades colaterales? Definitivamente, y como no tenemos unos buenos registros de cómo aparecen estas infecciones, diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2 son uno de los problemas que estamos empezando a ver correlacionados con COVID-19. Sin embargo, ¿cuáles otras ahora enfermedades colaterales se llama el COVID prolongado. Sobre todo los síntomas son neurológicos, como por ejemplo fatiga, pérdida de la concentración. Esto no solo en adultos, sino también en niños, pérdida de la memoria inmediata también.
Se ha visto relaciones con enfermedades autoinmunes, se ha visto relaciones con infartos cerebrales, relaciones con infartos cardíacos. Entonces estamos viendo cómo este virus ha producido un cambio en cómo pensábamos el COVID. Antes del COVID pensábamos muertos, servicios de salud saturados, etcétera. Ahora tenemos que pensar en justamente las consecuencias de haber tenido COVID a mediano y a largo plazo. Y obviamente también en relación a salud pública, de aquí en 10 años, ¿cuántas personas van a tener diabetes, hipertensión, problemas cardíacos justamente por este virus? Ahora, después de los años de pandemia, las personas pues se han como relajado frente a los cuidados que significa el contagio con esta enfermedad, con el COVID-19. Incluso la vacuna contra este virus se ha convertido en una medida para las poblaciones vulnerables, ¿no? Pero sin embargo, todas las personas, en realidad todas las personas, toda la población, ¿tiene algún tipo de riesgo de presentar otros problemas de salud derivados de la pandemia? ¿O es solo definitivamente un sector? Obviamente las personas que tienen riesgo de desarrollar una enfermedad grave todavía, como por ejemplo de la tercera edad o con comorbilidades, o niños pequeñitos de 0 a 3 años, tienen más riesgo de hospitalizarse o de tener un COVID grave y obviamente tener una neumonía complicada. Sin embargo, la población, niños de 3 a 18 años, así como los adultos jóvenes, tenemos también el problema de desarrollar estas secuelas del COVID y tener problemas en la escuela, de tener problemas en el trabajo, de tener problemas en la productividad también. Y obviamente eso es algo que no se toma en cuenta de manera adecuada. Claro, por ende, la vacunación debería ser ampliada para todos. Todos deberíamos obviamente acceder a la vacuna. Sin embargo, como tú lo mencionas, uno de los problemas que tenemos es que la gente mismo piensa que ya se ha puesto 2, 3, ¿para qué me voy a poner otra vacuna? Y lo que tenemos que cambiar es la mentalidad de las personas. Ya no tenemos que contar dosis, sino la vacuna actualizada de este año es la que me tengo que poner, más o menos como lo que pasa con la influenza. Entonces también los hospitales, el sector médico, quiero decir, tiene que cambiar, tiene que, hacer una transición completa, porque además, según lo que usted me está diciendo, pues esto afecta el aprendizaje en los niños, afecta, como usted dijo, la producción en las industrias, las empresas. O sea, hay un antes y un después de la pandemia que no estamos mirando. Definitivamente, en realidad la pandemia o después de la pandemia, la esperanza de vida ha bajado en promedio 5 años en todo el mundo, y los países más afectados de Latinoamérica son Perú con 6,5 años de disminución y el segundo es Ecuador en realidad. Entonces nosotros hemos sido uno de los países más afectados en la pandemia, y obviamente no solo pensando en la mortalidad terrible que vivimos en el Ecuador, especialmente los primeros 2 años de la pandemia, sino ahora pensar en esto, las consecuencias en salud pública a mediano y largo plazo. Por ende, el discurso de las autoridades, de los médicos, tiene que ser actualizado con lo que estamos viendo ahora. Es decir, vacúnate para evitar sobre todo las secuelas de este COVID-19 que todavía no las conocemos de manera adecuada. Las vacunas son actualizadas, son seguras, son muy estudiadas en millones de personas, y justamente Paul, eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. Sin embargo, y pese a lo que usted dice, y obviamente usted es parte de ese grupo científico del mundo que está alertándonos sobre la situación en base a estudios técnicos, ¿no? Pero en los últimos meses también se popularizó estudios sobre efectos secundarios crónicos de algunas vacunas contra el COVID-19, como incluso el reciente de AstraZeneca, ¿no? Entonces, aún se recomienda continuar con las dosis, es decir, porque esa fue otra de las razones por la que la gente dijo, no, hasta ahí nomás, ya estoy sano, ya no me vacuno más. Sí, pienso que esa es una excelente pregunta de aclarar qué es lo que pasó, por ejemplo, con estas vacunas. La mayor parte de estas vacunas, incluyendo la de AstraZeneca, producían efectos adversos graves como trombosis y miocarditis en uno de 800,000 personas. El COVID produce, si uno se infecta de COVID, tiene el riesgo de desarrollar estas trombosis o miocarditis 1 de cada 100,000 personas. Entonces, obviamente, el riesgo es mayor
que infectándose de COVID que vacunándose. Sin embargo, de igual manera, la mayor parte de tecnologías vacunales, como por ejemplo estas que usaban virus atenuados, como AstraZeneca, salieron del mercado no porque hayan sido malas vacunas, muchos de ellos nos pusimos nosotros mismos, personal de salud, etcétera. Sin embargo, el problema de ellas era sobre todo que no podían actualizarse. Es decir, como el virus cambia, tienen que salir nuevas cepas, nuevas versiones de las vacunas con estas nuevas cepas, y esto no podían las nuevas tecnologías vacunales. Las tecnologías que circulan al momento son las de RNA mensajero, que son las mejores y las que han demostrado también mayor seguridad. Y de igual manera, solo el otro concepto importante es que ya no es tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima dosis, sino es la vacuna contra el nuevo virus en realidad, porque este virus ha cambiado bastante. Es como la influenza, que tiene que uno vacunarse cada año porque viene el invierno y viene nuevamente todo el periodo de vacunación. Exactamente, eso es lo que tratamos de implementar ahora, la educación en el público en general y también en los médicos que recomienden la vacunación, porque como usted lo menciona, uno de los problemas que hemos tenido es que los mismos médicos han dejado de recomendar el vacunarse contra el COVID. Pero ahora, ¿existe en el Ecuador una buena cantidad de vacunas de la nueva cepa, es decir, que bien actualizadas, las últimas vacunas las podemos adquirir aquí en el país? Porque yo había entendido que en la última vacunación que llamó el gobierno no tenían esas vacunas, tenían las anteriores, entonces de poco servía ir a vacunarse. En realidad, desde el mes de mayo ya llegaron las nuevas vacunas. Bueno. De la última cepa, de la última tecnología, llegaron 250,000 dosis. Están ya en todos los centros de salud. Sin embargo, recordemos al inicio de la pandemia, todos hacíamos filas por vacunarnos. Lastimosamente, hasta ahora, menos de 70,000 dosis se han colocado durante estos 2 meses que ya existe esta nueva vacuna actualizada. Entonces, una de las preocupaciones justamente es que no hay información suficiente de que ya llegó esta vacuna actualizada, y en segundo lugar que hay suficientes vacunas. Claro, hay que comunicar, el Estado tiene que comunicar este tipo de cosas y sobre todo si es que ahora ya es posible que toda la población, si quiere, puede ir a vacunarse, o solo seguimos enfocados en los grupos de riesgos, es decir, adultos mayores, niños o mujeres embarazadas. Sí, está todavía enfocado solo en las poblaciones de riesgo, también obviamente en personas de riesgo por su trabajo, como por ejemplo Fuerzas Armadas, policía, personal médico o personal que está en contacto con mucha gente. Recordemos, periodistas al inicio estaban colocadas dentro de este grupo de prioridad que necesitaban vacunarse. Sin embargo, en conversaciones con gente del ministerio parece que van a abrir justamente para que las personas también en edad productiva acudan a vacunarse para protegerse, porque obviamente pero si es como usted dice, si es como usted dice, deberían abrirla a todo el público. Ya es decisión de cada uno si es que se quieren vacunar, pero con información y con dosis de vacunas abiertas al público, pues ahí podríamos entonces cambiar la historia y tratar de seguir protegiéndonos, porque como usted dice, o sea, esto no se ha acabado, recién empezamos a vivir con el COVID-19 y a conocer cuáles son sus consecuencias. Definitivamente es un virus que recién le estamos conociendo. Recordemos que uno de los síntomas que nos daba el COVID era perder el olfato. Y obviamente esto era porque afectaba a las neuronas. Entonces es un virus que infecta las neuronas, que está dando efectos adversos, sobre todo a nivel psiquiátrico, psicológico, de concentración, etcétera. Entonces debemos de tener cuidado y obviamente promover la vacunación. Le agradezco muchísimo. Gracias por esta información y espero tenerlo de vuelta con más noticias positivas de que la gente sí se está vacunando y de que sí hay vacunas actualizadas para la población en general. Muchísimas gracias. Ojalá, muchas gracias. Nos acompañó Paul Cárdenas, él es investigador del Instituto de Microbiología de la Universidad San Francisco de Quito.